¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes o noches, según sea la hora a la que estén viendo este video. Pues les doy la bienvenida nuevamente a esta su cápsula formativa del curso de proyectos eléctricos. Espero hayan tenido un muy buen fin de semana, un poquito lluvioso y con frío, pero que estemos bien. Para el día de hoy vamos a tener un tema que se llama circuito de luminarias, pero dentro de él vamos a trabajar con lo que son dos subtemas. El primero, que es cálculo de cargas, y el segundo, que es conexión en serie y paralelo. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Primero con el cálculo de cargas. Mediciones eléctricas. Pero para saber qué es una medición eléctrica, tenemos que saber primero qué es una corriente eléctrica, si no, ¿cómo vamos a saber qué es lo que vamos a medir? La teoría nos dice, para poder iniciar a medir electricidad, debemos de saber qué es una corriente eléctrica. Corriente eléctrica es el movimiento o paso de electricidad a lo largo de un circuito, desde el generador de electricidad hasta el aparato donde se va a utilizar, que llamaremos receptor, a través de los conductores. Se recuerdan que en la unidad pasada vimos lo que eran los elementos de un circuito eléctrico, y dentro de los elementos de un circuito eléctrico teníamos lo que eran los receptores, que en este caso van a ser las bombillas. Definamos las partes a medir. Vamos a poder medir tres partes, lo que es voltaje, amperaje y resistencia, aunque vamos a ver una unidad más, que es los watts. Voltaje o tensión. Para que se origine la corriente eléctrica es necesario que en el generador se produzca una fuerza electromotriz que cree una diferencia de potencial entre las terminales o polos del generador. A esta diferencia de potencial se le llama tensión o voltaje y se mide en voltios. Amperaje o intensidad. La cantidad de electricidad que pasa por un conductor en un segundo se llama intensidad de la corriente y se mide en amperios. Resistencia o ohmiaje. La dificultad que ofrece el conductor al paso de una corriente eléctrica se le llama resistencia eléctrica y se mide en ohmios. Bueno, como podemos ver, vamos a medir tensión, intensidad y ohmiaje, o bien voltaje, amperaje y resistencia. Por favor, necesito que le pongamos mucha atención a esto porque vamos a estar trabajando con algunos cálculos. Entonces sí les pediría por favor que pongamos bastante atención a esto. La ley de Ohm es crucial y la tenemos que saber, y tenemos que saber qué dice para poder trabajar con lo demás. Así pues, tras definir las magnitudes anteriores, podemos relacionarlas por medio de la ley de Ohm, que nos dice que la intensidad es directamente proporcional a la tensión o voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Es decir, que la intensidad crece cuando aumenta la tensión y disminuye cuando crece la resistencia. Bueno, vamos a la tabla de cálculos. En 3, 2, 1. Tabla de cálculos eléctricos. Tenemos amperio, voltaje y watt, como ya se lo había dicho anteriormente. Amperio es igual a 1 voltio dividido dentro de un ohmio. 1 voltio va a ser igual a 1 amperio por 1 ohmio. 1 ohmio va a ser igual a 1 voltio dividido amperio, y 1 watt va a ser igual a 1 voltio por 1 amperio. Esta tabla de cálculos necesito por favor que la guarden, que la copien en su cuaderno. De hecho, esto es parte de la tarea, por eso lo estoy dejando acá. Necesito que copien esta tabla porque en serio les va a servir. Entonces, por favor, voy a darles un momento para que la copien y luego pues vamos a continuar con el video. Bueno, vamos a continuar con lo que es cálculo de luminarias. En este caso, luminarias le vamos a llamar también a lo que son bombillas. Dice, en Guatemala se toma en cuenta que la protección térmica, estamos hablando de un flipón, es de un 80%. En un térmico o flipón de 15 amperios para luminaria sería de lo que son 12 amperios reales. ¿Cómo sacamos esta cuenta? 12 amperios sería el 80% de 15.
Entonces sería de la siguiente forma para poder hacer nuestro cálculo. 12 amperios dividido 100 watts es igual a 0.12. ¿De dónde estoy sacando este 100 watts? Ojo, estoy hablando que para un cálculo de bombillas, aquí voy a ver cuántas bombillas puedo colocar en un circuito eléctrico con un solo flipón. Y en este caso estoy hablando de utilizar un flipón de 15 amperios. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si yo sé que tengo un flipón de 15 amperios, pero la potencia realmente que puede soportar es de 12. Es por temas de seguridad. No quiere decir que el flipón no soporte los 15 amperios, pero para estar en un rango de seguridad es de 12. Entonces tomé estos 12 amperios reales que soporta el flipón y lo dividí dentro de 100 watts. ¿De dónde saqué estos 100 watts? Estamos hablando que vamos a colocar bombillas. ¿Y bombillas de cuánto? De 100 watts. Si usted fuera a ponerlas de 75, pues acá sería un 75. En este caso yo recomiendo siempre que generemos este cálculo sobre 100. Es mejor que tengamos bien cubierto la cantidad, aunque después pongan bombillas más pequeñas o incluso bombillas LED, que van a ser mucho menores a este cálculo. Entonces, por favor, siempre hagámoslo sobre bombillas de 100. Entonces, 12 amperios me soporta realmente el flipón y voy a poner bombillas de 100 watts. Entonces, 12 dividido 100 es igual a 0.12. Ok, esto lo voy a multiplicar por 120. ¿De dónde saqué este 120? 120 es la cantidad de voltaje que llega a mi casa. Por lo general son 120, aunque en algunas casas se considera tener 220 o 240. Entonces obviamente cambiaría esto de acá, el 240. Entonces si multiplico 0.12 por 0.12 por 120, que es el voltaje nominal que me llega a la casa, me da 14.4. Entonces la respuesta sería 14 luminarias. Quiere decir 14 bombillas puedo conectar a un térmico o un flipón de 15 amperios. Hay que tomar en cuenta que serían 14 luminarias o bombillas de 100 watts. Si son de menos, mejor. Es decir, que tengamos las mismas 14, pero de menor cantidad de watts. Ahora bien, si usted necesita que sean obligatoriamente de 100 watts, pues no hay problema. Un flipón de 15 amperios le soporta lo que son 14 bombillas. No porque soporte las 14 sería lo ideal poner eso. De hecho, lo recomendable es aproximadamente 12. 14 todavía está en el margen, máximo 15 ya sería demasiado. Entonces, lo ideal es mantenernos en el margen de 12 a 14 por un flipón de 15 amperios. Si usted no encuentra un flipón de 15 amperios que son relativamente comunes, los más comunes son de 10. Entonces estaríamos hablando que el 80% de un flipón de 10 sería 8. Entonces estamos hablando que vamos a poder tener un margen entre 7 y 9 bombillas por un flipón de 20 amperios. Si encuentra el término de térmico, está bien, o flipón también está bien. Bueno, vamos a las medidas de seguridad. Para instalar un circuito eléctrico con toda seguridad y antes de realizar cualquier operación en este, es fundamental tomar en cuenta las recomendaciones descritas en este documento que ustedes ven acá, que se llama Compendio de Normas Técnicas emitidas por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Este es un documento en el cual nos estandariza de cuántos flipones debemos utilizar, de qué medidas, cuántas bombillas podemos colocar en él, para tener una normativa. Este compendio está hecho por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica de la República de Guatemala. Si alguien lo necesita, con ese nombre lo puede buscar en internet o me lo puede solicitar y yo se lo puedo enviar, no hay ningún problema. Vamos a lo que son los tipos de circuitos eléctricos. Esto ya lo habíamos visto anteriormente, solo vamos a ir recapitulando. También tener en cuenta que para el en vivo de esta semana vamos a estar trabajando con lo que son los empalmes, porque lo prometido es deuda, y vamos a trabajar también con lo que son con lo que es el simulador, y vamos a estar haciendo nuestros circuitos en serie y paralelo. Entonces, por favor, no se lo vayan a perder. Empecemos. Circuito simple.
Un circuito simple es aquel que consta de un solo receptor. ¿Cuál es el receptor en este? Pues sería nuestra lámpara. Tenemos, como podemos ver, un switch o un interruptor, una lámpara o una bombilla y nuestra fuente de energía, que en este caso es una batería. Bueno, circuito en serie. Es un circuito en el que conectamos varios receptores uno después de otro, tal y como se muestra en la figura. Como podemos ver acá, tenemos el flujo positivo y el flujo negativo. Vamos a tomar el flujo positivo, vamos a pasar por el interruptor, vamos a habilitar el interruptor, o sea, lo vamos a pasar a encendido, y luego el flujo va a ir pasando de acá hacia esta bombilla, luego pasa a la siguiente, luego a la siguiente, y así llegar a la última y completar el circuito en negativo. Ahora bien, ¿cuál es el problema del circuito en serie? El problema del circuito en serie es que si yo quito, supongamos, esta bombilla, el circuito ya no continúa, se interrumpe. Por lo tanto, estas dos bombillas ya no funcionan. Vamos a lo que es el circuito en paralelo. Un circuito en paralelo, los receptores se conectan uniendo las terminales de principio y fin a los componentes entre sí, como puedes ver en la siguiente figura. En este caso, como podemos ver, siempre positivo sobre el interruptor, habilitamos el interruptor y vamos a caer acá. Pero acá tenemos líneas principales. A cada línea principal está conectada la bombilla. No está interrumpido como en el anterior. En este, si se dan cuenta, si yo quitaba la bombilla, el circuito dejaba de fluir. Pero en este caso no. ¿Por qué? Porque es independiente. Está tomando del ramal principal y está siendo independiente. Por lo tanto, si yo quito esta bombilla, no hay ningún problema. De hecho, todas las conexiones de luminarias dentro del hogar están realizadas de esta forma. Bueno, vamos con la tarea. Realiza los siguientes cálculos utilizando las fórmulas que se te proporcionaron anteriormente. 1. Calcula la potencia eléctrica de una bombilla alimentada a un voltaje de 220 y por el que pasa una intensidad de corriente de 2 amperios. Calcula la energía eléctrica consumida por la bombilla si ha estado encendida durante 1 hora. 2. Calcula la resistencia eléctrica de una bombilla alimentada a un voltaje de 220 voltios y por la que pasa la intensidad de corriente de 2 amperios. Calcula la energía consumida de la bombilla si ha estado encendida durante 1 hora. Y con el número 3. Calcula la potencia eléctrica de una bombilla alimentada a un voltaje de 220 que tiene una resistencia de 10 ohmios. Calcula la energía eléctrica consumida por la bombilla si ha estado encendida durante 2 horas. En este caso, el cálculo final lo tenemos que multiplicar por 2. Bueno, esto deben de realizarlo en su cuaderno, jóvenes, por favor. Y como ya es de costumbre, entregarlo el día domingo o día lunes a más tardar. Bueno, esto sería todo en el video del día de hoy. Espero esté muy bien. Y por favor, recuerden, siempre sigamos las normativas de seguridad de salud. No salgamos a la calle si no es necesario. Siempre si salimos con nuestra mascarilla. El alejamiento social es fundamental. Por favor, yo sé que nos morimos por abrazar a nuestros seres queridos, pero por temas de salud y seguridad, por favor, de lejitos. Entonces, los espero el día jueves a las 6 de la tarde, acá en Aulas Técnicas y Tecnológicas San Juan Zacatepeques, para su clase en vivo. Les prometo que va a estar muy interesante. Es más, si alguien tiene las posibilidades de tener material para trabajar y lo podamos ir haciendo en conjunto en el en vivo, sería formidable. No es obligatorio, solo si usted puede, pues bienvenido sea, para que vayamos interactuando un poco más en nuestra clase en vivo. Mi nombre es Jorge Monterroso, es un gusto saludarle y nos vemos el jueves a las 6 de la tarde acá en Aulas Técnicas y Tecnológicas San Juan Zacatepeques. Gusto saludarle.